Buenas noches. Mi nombre, para los que no me conocen, es Jorge Borrás. Soy integrante del Ejecutivo de la Concertación Republicana Nacional, que integra el senador Jorge Saravia, quien lamentablemente en el día de hoy no va a poder acompañar, mejor dicho, no voy a poder yo acompañarlo a él, pues tocó una sesión en el Senado en el cual se está discutiendo justamente el tema que pensábamos abordar y trataré de abordarlo de la mejor manera posible yo solo, que es el tratado firmado entre la República Argentina y la República Oriental de Uruguay para evitar la doble tributación y un tratado de información. Un tema bastante cuestionado, quizás uno en la profesión, en mi profesión es contador público, quizás está más habituado a este tema o ha sido un tema recurrente en diferentes reuniones y diferentes lugares en los cuales uno se mueve. Pero igualmente entiendo que ha sido un tema interesante para abordar, pues tiene diferentes aristas y diferentes puntos de vista, el cual muchas veces las personas, el común de la gente que no está en estos temas, no lo entiende muy bien, o no le queda claro los pros, los contras, las ventajas, las desventajas, si realmente es necesario, si no es necesario, una firma de este tipo de tratados. ¿Y cuál es la causa? Por otro lado, se habla de un tratado con Argentina, cuando es sabido que Argentina últimamente está dificultando o hay dificultades en el relacionamiento entre estos dos países, entre Uruguay y la República Argentina, con lo cual quizás cuesta entender cómo en este momento en el cual Uruguay está teniendo grandes dificultades, incluso estamos ya en el mes de noviembre, se nos acerca la temporada turística y hemos visto diferentes tipos de medidas que ha tomado Argentina para que los argentinos no vengan a veranear al Uruguay, y otro tipo de medidas que van más allá, que es en todo el incumplimiento en cuanto a los tratados de Mercosur, incluso cuando se habla de libertad de ingreso y egreso de mercaderías, por ejemplo, todos los problemas arancelarios que han surgido últimamente, diferentes productos que han sido de alguna manera vistos como dificultosos para la República Argentina y los han trancado directamente, los han puesto en una situación en la cual Uruguay y diferentes empresas uruguayas han tenido dificultades para poder exportar. Bueno, frente a todo ese contexto, como en este momento Uruguay está ingresando o está tratando este tema con la República Argentina. Quizás habría que hacer un poco, analizar los antecedentes de una manera un poco rápida, un poco apresurada, cómo nace o cómo surge la necesidad de este tratado específicamente con la República Argentina. Quizás habría que arrancar o pensar en las crisis, una crisis muy importante que existió, que es la crisis del 2008, en donde los países del primer mundo, los países en desarrollo, los países que de alguna manera son los que marcan un poco las pautas y las conductas del mundo, los líderes en el mundo, tuvieron grandes dificultades económicas, como decía anteriormente. ¿Esto a qué nos llevó? Bueno, llevó que a estos países impusieran determinadas reglas a otros países para poder de alguna manera tener cualquier tipo de tratados o cualquier tipo de negociación. Todos sabemos que, por ejemplo, los países desarrollados, los países que están en el primer mundo, tienen sucursales y tienen filiales y tienen empresas en América Latina específicamente. Esas empresas hoy por hoy quizás son las que de alguna manera le generan mayor rédito, mayor lucro, mayores ganancias a las empresas, a la empresa madre, a la matriz, dado justamente por las dificultades que atraviesan esos países, específicamente Europa y Estados Unidos. Con lo cual surge una necesidad incluso económica y financiera en cuanto justamente a ver y tratar de hacerse de esos dineros que en otro momento quizás no eran tan importantes, y otro tipo de controles que también incluso antes no eran tan importantes. Hoy se habla mucho de lo que es la transparencia fiscal, y la transparencia fiscal, que nadie duda en cuanto a ella y en cuanto a la globalización y en cuanto al mundo que hoy en día que estamos viviendo todos, en el cual
quizá para sentarse a negociar entre dos países, entre dos empresas, lo primero que uno mira es si esos países en los cuales están instaladas esas empresas específicamente están cumpliendo con un poco con las reglas, con las obligaciones o con lo que de alguna manera se está exigiendo o se está requiriendo de cualquier país, compromisos y obligaciones que tiene que tener un país. ¿A qué llegamos con esto? Bueno, llegamos a lo que se conoce como la OCDE. La OCDE es una organización, es la sigla de Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que es una organización justamente que parte de esa organización busca justamente marcar pautas para los demás países, para su cumplimiento, para justamente su fiel cumplimiento, y en caso de incumplimiento, bueno, poner algún tipo de sanción, que hasta el momento no se ha visto exactamente cuáles son las sanciones. Si vamos a lo que es específicamente las sanciones, o sea, ¿por qué Uruguay se ve obligado a través de lo que es la OCDE a firmar un tratado con Argentina? ¿Y cuáles son las causas o las consecuencias, mejor dicho, las consecuencias que llevaría el Uruguay a que si no cumple con ese tratado podría haber algún tipo de problema o algún tipo de sanción? Es un tema que justamente quizás es el más polémico, el más discutido. Voy un poco para atrás nuevamente. Al Uruguay se le exigió básicamente que tenía que tener firmado en 16 tratados con diferentes países, 16 tratados con diferentes países, justamente para evitar la doble tributación, o tratados de información, básicamente. Es una forma de que Uruguay está de alguna manera abierto a informar, abierto a una transparencia fiscal con otros países. Esa primera etapa en la cual a Uruguay se le exigió determinados tratados firmados con diferentes países, esa etapa no se cumplió del todo, se demoró, y en esa demora o en esa etapa quizá un poco lenta de Uruguay en cuanto a la firma de tratados, surge, no sé si recordarán, hace 2 o 3 años, una reunión de la OCDE en Francia, en París, donde a Uruguay prácticamente se le acusó de ser un paraíso fiscal, de ser un país que no cumplía con los tratados internacionales, y se le puso prácticamente una lista negra. Incluso Uruguay llegó a estar en una lista negra en la cual los países básicamente que están en esa lista son países que no son conocidos, son países que generalmente son islas, son países muy pequeños, países que no tienen ningún tipo de actividad básica o importante. Y Uruguay se vio creo que fue un día o 2 días envuelto en esa situación. ¿Qué sucede después? Bueno, en esa situación quizás nuestra hermana República Argentina contribuyó, dado que ahí quizás hubo algún problema en cuanto a que el Uruguay no tomó conocimiento en cuanto a esa resolución final de la OCDE, y quizás nos quedamos demasiado quietos, y ya cuando surge una resolución que está diciendo prácticamente que Uruguay es un paraíso fiscal, y denuncias de que Uruguay tenía determinadas herramientas, determinados mecanismos de los secretos tributarios, secretos bancarios, y determinada forma de determinada reglamentación interna, hacía creer al mundo como que Uruguay se estaba apartando del resto del mundo y no estaba cumpliendo justamente con los compromisos y con los tratados internacionales que le exigían justamente a Uruguay otro tipo de conducta o actitud. ¿Por qué digo incentivado un poco por Argentina? Porque recordarán que en ese momento Argentina presionó a la OCDE, e incluso el presidente Sarkozy se hizo público algunas palabras que fueron realmente muy hirientes para la República de Uruguay, con lo cual generó incluso algún problema, hasta un problema entre el Uruguay y la República y Francia, que rápidamente quedó un poco quedó arreglado, quedó solucionado. Pero sí quedó esa obligación de la OCDE, que no era Francia, era la OCDE que se desarrollaba en Francia, de la OCDE, de la necesidad de firmar X cantidad de tratados.
Ahí Uruguay empezó en una especie de corrida maratónica, tratar de acelerar los procesos. En ese momento se obligó incluso a la firma de X tratados en tal periodo de tiempo, para salir rápidamente de esa situación realmente muy mala. Arrancó lo que vendría a ser una fase 1, que es una lista gris de países que si bien no están en una situación de absoluta digamos, incomunicación, o no comunican, o no colaboran, o no son países transparentes, si bien no están en esa situación, están en una situación en la cual recién están comprometiendo a salir y a firmar tratados con otros países. Ese periodo de tiempo, como les decía recién, Uruguay maratónicamente buscó diferentes países de una manera rápida para firmar tratados para impedir la doble tributación o tratados de información en algunos casos. Resultó que pasado X periodo de tiempo, cuando Uruguay se presenta nuevamente a la OCDE para que lo saquen de esa lista gris, o de ese lugar en el cual Uruguay no era un país colaborador, un país transparente, 100%, en ese momento surge una nueva exigencia que no estaba planteada anteriormente, y era la necesidad que Uruguay firmase tratados con aquellos países con los cuales tuviera mayor actividad comercial, actividad en cuanto a servicios, básicamente con los países de Argentina y con Brasil, que ya insisto que eso no estaba planteado o no estaba visto como una exigencia a priori. En ese momento, Uruguay se ve un poco obligado, bajo esa presión, a comenzar a transitar en un tratado con la República Argentina. ¿Qué sucede? Ese tratado con la República Argentina, que de alguna manera se empieza a generar en ese momento en el cual se le exige, la OCDE específicamente le exige un tratado con la República Argentina, lo controvertido es por el hecho que Uruguay, no quiero entrar en temas técnicos, pero Uruguay graba la renta básicamente de la fuente uruguaya, es decir, en principio decimos que las rentas están grabadas cuando se generan en la República Oriental de Uruguay, es decir, una persona uruguaya obtiene rentas en el exterior, salvo ahora que con el IRPF hubo algunos cambios en cuanto a las rentas, al rendimiento de capital, obtiene una renta en el exterior, esa renta en principio diríamos que está exonerada de impuestos a la renta. Diferente de lo que pasa con Argentina. Argentina tiene un criterio de renta mundial. Eso significa que cualquier persona, cualquier argentino que obtiene rentas en cualquier parte del mundo, de alguna manera tendría que pagar rentas en su país. Entonces, ahí ya tenemos un problema inicial en el cual a Uruguay el beneficio de firmar un tratado con Argentina no le es tal como lo es para la Argentina. Pero a eso se le suma todos los que ahí surgieron cantidad de cuestionamientos. Todos sabemos que Uruguay ha sido un refugio de alguna manera cuando surgen problemas, crisis financieras, crisis económicas en Argentina. Todos recordamos la crisis del 2002, en el cual Argentina incumplió y surgió, no quiero tampoco extenderme con este tema, pero cuando surge la gran crisis en Argentina, Uruguay terminó siendo siempre un país que cumplía sus compromisos y con la República Argentina, y la República Argentina, los argentinos básicamente encontraron en Uruguay un lugar en el cual está en primer lugar cerca, tenemos raíces que nadie discute, que son las raíces en común, y un lugar donde justamente, a diferencia de lo que sucedía en Argentina, hay una seguridad jurídica, un cumplimiento de las reglas, y siempre ha sido de alguna manera el país en el cual se refugiaron los argentinos sus capitales, sus dineros o otro tipo de capitales. Luego tenemos por otro lado todo lo que es el turismo. O sea, todos sabemos que Punta del Este, básicamente, que es quizás la vedette, no solo de Uruguay, sino quizás de América, y no sé hasta dónde, quizás en el mundo, es un lugar turístico importante y reconocido, ha también captado muchos capitales argentinos. ¿Qué sucede? Un primer problema con un tratado para impedir la doble tributación y tratado de información con Argentina es el tema que sucede hacia atrás. O sea, ¿qué pasa con respecto a las personas los argentinos que de alguna manera tienen bienes, tienen propiedades en Punta del Este o en otros lugares, o en Montevideo incluso, o en el resto del Uruguay, y esos inmuebles no fueron declarados en algún momento? ¿Qué sucedería con los argentinos? Por un lado tenemos, se puede decir que el tratado quizás tomó en cuenta lo que no sea retroactivo, es decir, que no se grave
o no se caiga en una sanción o en una falta el hecho de no haber declarado, supongamos el ejemplo del inmueble, no haber declarado la compra de ese inmueble. Pero todos conocemos cómo es Argentina, quizás no lo graben o exista, como decíamos, un tratado para pedir la doble tributación, es decir, ese argentino pagó sus impuestos en Uruguay y por ende no tendría que pagarlos, no debería pagarlos en Argentina porque ya lo pagó en Uruguay, y no es retroactiva, que sí que regiría a partir del momento que se firma el tratado. Perfecto. Pero ¿hasta dónde ese argentino no le van a preguntar cómo hizo o cómo generó esos ingresos o cómo se hizo el dinero para la compra de ese activo o ese inmueble? Es decir que quizás la falta no solo sea una falta tributaria, sino incluso quizás el origen de los fondos no hayan sido tampoco declarados. Es un tema complejo porque sabemos que con Argentina todo es complejo en principio, y complejo porque Uruguay quizás en los últimos tiempos estamos viendo que no hay una reciprocidad, no hay un compromiso de los tratados. Hablábamos al principio del tratado con el Mercosur. Sabemos que Argentina nos pone cuánta traba existe y bueno, incumple como un tratado como el de Mercosur con la posibilidad de ingresar con productos uruguayos a la República Argentina, entre otros, con lo cual quizás en principio uno piensa que no sería el mejor momento para un tratado de estas características. Si bien nadie discute y nadie considera que el tratado efectivamente debiera firmarse, porque bueno, estamos en un momento en el cual el mundo se ha globalizado y efectivamente es necesario que exista algún tipo de cooperación entre los diferentes países. Bueno, esa es mi idea era hacer una primera etapa, un primer preámbulo en cuanto a la historia de cómo llegamos a este tratado para impedir la doble tributación, para después en la segunda parte quizás ya ingresar directamente en qué consideramos nosotros que podría llegar a suceder y qué es la parte que nosotros consideramos que no estaría del todo bien en cuanto al mismo tratado. Bueno, siguiendo con el tema de la firma del tratado para impedir la doble tributación y tratado de información que se está analizando en este momento en el Senado de la República, volviendo un poco hicimos un antecedente en el primer bloque, cómo surge la necesidad de ese tratado. Yo creo que Uruguay, si hizo algo mal en todo esto, o si hay algún error o algo para echarle en cara de alguna manera al gobierno, quizás fue la primera etapa cuando surge a Uruguay y se le pone a Uruguay realmente una lista negra. Eso quizás ahí hubo errores uruguayos del Uruguay, errores de las personas que estaban encargadas del seguimiento de lo que se estaba tratando en la OCDE. Eso fue en Francia hace 2 años, y bueno, y eso generó que es distinto cuando uno ya tiene un planteo a cuando uno directamente lo están poniendo prácticamente como que es el malo del mundo, el malo de la película. Uruguay tuvo que ya directamente no es hacer un planteo de lo que estaba haciendo, de lo que iba a hacer, sino directamente tuvo que arrancar diciendo somos un país que está en una lista negra y bueno, tenemos que salir de esa lista negra. O sea, es muy distinto a cuando uno no está en ninguna lista y de alguna manera plantea, Uruguay está ahora, tiene tal comportamiento, Uruguay tiene una historia en cuanto a su tributación, a cuanto a su régimen tributario, en cuanto a la forma de manejo de las actividades económicas, financieras. Bueno, a partir de ahora, en ese nuevo contexto, analizaremos ver de qué manera podemos cooperar y que cooperen con nosotros a los efectos de tener un mejor relacionamiento en un mundo globalizado que nos toca vivir a todos.
volviendo un poco al tema del tratado en sí mismo. Como decíamos, hay analistas, hay tributaristas que opinan, como siempre, ¿no? Con las cartas vistas y con el diario lunes, como yo digo muchas veces, pero opinan que Uruguay no debió haber esperado. A veces el esperar o el pensar que no pasa nada, que es muy uruguayo y muy humano, a veces nos lleva a que sucedan las cosas, y después no solo es hacer lo que teníamos que haber hecho antes, que no hicimos, sino que aparte arreglar lo que nos hicieron, que es un poco lo que pasó acá. Quizás Uruguay debió en su momento haber planteado, ya cuando se veía hablar y se hablaba de la necesidad de pertenecer a la OCDE, y la OCDE estaba tomando fuerza en el mundo, quizás Uruguay debió haber planteado de antemano, antes que nos exijan, comenzar a negociar un tratado con la República Argentina. Ya cuando nos exigen el tratado, bueno, ya empiezan a correr los tiempos, ya nos están mirando, ya lo estamos haciendo de una manera más obligatoria y no tanto de una manera más optativa o de estrategia del Uruguay. ¿Qué sucede con respecto al tratado en sí mismo? O sea, ¿qué consecuencias podría tener? Bueno, como decíamos en el final del bloque anterior, ante las consecuencias, ¿por qué consideramos nosotros, y la Concertación Republicana Nacional considera que quizás o no apoya directamente a este tratado con Argentina, que va más allá que el tratado esté bien, mal negociado, que se hayan hecho bien, para un tratado hubo una negociación entre Uruguay y Argentina? En Uruguay quien participó en el tratado fue en cabeza del ministro de Economía. En la República Argentina fue el presidente de la AFIP, es el señor Echegaray. Se llega a un acuerdo y se firmó recientemente un acuerdo entre los dos países en Anchorena, creo que si no me equivoco fue en mayo de este año. La diferencia entre Uruguay y Argentina, bueno, es que Argentina, por ejemplo, para la firma del tratado de información, era un mecanismo en el cual el propio presidente de la AFIP, que vendría a ser lo que es la DGI Argentina, estaba en condiciones de poder firmarlo en representación de la República Argentina. No así el tratado para impedir la doble tributación, que necesitaba de alguna manera de una ley, o sea, del Congreso argentino que lo votara y que lo aprobara como ley. Ahí quizás fue un acierto del Uruguay en cuanto a que, bueno, se ganó mayor tiempo, porque requirió ese proceso de tiempo para que justamente el tratado pasase al Congreso argentino, para que lo votase y recién ahí estuviera en condiciones de poder firmarlo como se firmó en Anchorena. Luego que Uruguay lo firma, Uruguay lo tiene que presentar como un proyecto de ley al Parlamento, al Poder Legislativo, y es quien lo termina aprobando posteriormente, o no. En este caso se supone que sí, porque bueno, las mayorías parlamentarias que tiene el Frente Amplio están a favor de este tratado. Lo que decíamos anteriormente era con respecto al tema de si no se podía haber de alguna manera, y más en este momento, evitado la firma de este tratado. Si no se podía haber explicado un poco más en detalle ante la OCDE, ante los foros de transparencia internacional, ¿qué sucede con Argentina? Que Argentina nos está de alguna manera haciendo mucho daño, y no es un país en el cual uno confíe en los tratados con Argentina, que los cumplen, el cumplimiento de los tratados, y quizás se debió haber demorado esta firma de este tratado. También recordarán que en algún momento de los tantos vaivenes que hubo con la República Argentina, yo estoy recordando este momento con el dragado de Martín García, en un momento en el cual el presidente de la República, si no me equivoco, llegó a decir que el tratado lo tenía de alguna manera en su cajón y que no lo iba a presentar, o no lo iba a presentar como proyecto de ley hasta tanto no se aclare qué iba a pasar con el dragado del canal de Martín García. Es decir, que en algún momento sí se pensó en la posibilidad de, no digo negociar el tratado, pero sí que por lo menos Argentina mostrara cierta voluntad en cuanto a, primero, ni que hablar que el tratado lo va a cumplir,
Pero no solo el tratado lo va a cumplir y uno tiene la seguridad que cuando uno firma con alguien, esa otra parte va a cumplir y va a cumplir sus compromisos, lo que se obligó a firmar, sino que aparte ya veníamos con otros problemas, como puede ser el propio dragado del canal Martín García, o los problemas, como decíamos recién, con Argentina en cuanto al comercio, en cuanto a incumplimientos con el Tratado de Mercosur, o incluso, como estamos viviendo en estos momentos, todos los problemas que están existiendo con el turismo, que Argentina pone medidas, aplica medidas para que los argentinos no vengan al Uruguay a gastar, incluso bueno, medidas más drásticas, como hemos escuchado en algún momento que llegaron a cortar a la gente o a controlar a las personas que viajaban al Uruguay, hasta, si no me equivoco, hasta la empresa Buquebus, hasta con perros, a ver si llevaban dinero, si no llevaban dinero, etcétera, etcétera. Es decir, que en esas condiciones, por lo menos una parte importante de la oposición considera que no es un buen momento para la firma de un tratado. Esa es nuestra posición también, o sea, consideramos que más allá que el tratado con Argentina quizás va a ser necesario, bueno, pero no en estas condiciones. Y como decía anteriormente, quizás se debió haber presentado una delegación uruguaya seria, con prestigio local, un prestigio incluso internacional, porque para los que no saben, Uruguay a nivel internacional de materia tributaria tiene un prestigio muy bien ganado de muchísimos años. Han habido tributaristas uruguayos que tienen el mayor de los reconocimientos en el mundo. Bueno, quizás se debió haber sido un poquitito menos soberbio, o un poco más experientes, y haber hablado, de haber conversado y haber quizás creado una delegación uruguaya, quizás hasta separarlo un poco de lo político, para que quizás el Uruguay no tenga problemas en su relacionamiento con Mercosur o con relacionamiento con Argentina específicamente, y haber hecho un poco más haber sido quizás otra gente que tuviese directamente algún apoyo político, sí, porque si no es imposible poder plantear nada, pero sí que ese mismo grupo, ese mismo sector pudiese haber planteado alguna explicación por el cual no consideramos que es bueno en este momento firmar un tratado con la República Argentina. Bueno, consecuencias. El tratado, como decíamos en un principio, es un tratado que básicamente es el tratado que se ha utilizado con los diferentes países. Es un tratado que hace referencia, evita la doble tributación en materia de impuestos directos. Cuando hablamos de impuestos directos, hablamos de, básicamente en Uruguay sería lo que es impuesto a la renta, tanto las empresas, el IRAI, como el impuesto a la renta de las personas físicas, o el impuesto al patrimonio, o el IAS incluso como impuesto directo. Y en Argentina serían los impuestos a las ganancias, que ellos llaman, impuesto a los activos, e impuesto a las ganancias elevadas, que es el otro impuesto directo que tiene Argentina. Básicamente en cuanto a esos impuestos. Consecuencias, y sí, probablemente haya problemas en cuanto a que los argentinos no quieran o quieran de alguna manera deshacerse de alguna inversión en Uruguay, o estén pensando en la posibilidad de emigrar, irse a algún otro lado, y quizás alguna inversión que estaba prevista en un corto plazo quizás no se realice. Evidentemente que seguramente tengamos bastantes consecuencias con respecto a esto. Y atado a esto, que no lo comentamos anteriormente, también exigencias también nuevamente de la OCDE, en cuanto a que Uruguay tiene un sistema de sociedades, que son sociedades con acciones al portador. Esto ha generado toda una polémica. En un momento se había, que son sociedades con acciones al portador, significa que el tenedor del título es el dueño de la sociedad, y básicamente no se conoce quién es el accionista o el beneficiario o el dueño de la acción. Esto, si bien sucede en otra parte del mundo, existen otro tipo de regímenes en los cuales, si bien existe determinada anonimato en cuanto al régimen societario, o en cuanto al titular de la acción, existen organismos en los cuales hay obligatoriedad de declarar quién es el beneficiario, etcétera. Bueno, todo esto que estamos hablando, que no quiero tampoco aburrirlos, pero bueno, es un tema que se está ahora también. Salió una ley en la cual obliga a las sociedades con acciones al portador a tomar dos caminos. Una opción sería transformarlas en acciones nominativas, y otra opción sería inscribir los accionistas en un registro que va a llevar al Banco Central de Uruguay,
que por suerte lo lleva el Banco Central de Uruguay porque nos da unas garantías. En un momento se ha hablado que ese registro lo llevara incluso la propia DGI o incluso la Auditoría Interna de la Nación, pero creemos que se llegó a una buena solución porque bueno, el Banco Central nos da una garantía mayor a todos en cuanto al anonimato y en cuanto a que los requisitos para poder acceder a esa información van a ser mayores. Bueno, eso en ese sentido, como decía anteriormente, apuntaron las negociaciones de Uruguay ante la OCDE. Yo hace un rato hablaba qué consecuencias puede tener o qué consecuencias podría tener Uruguay en cuanto a no firmar un tratado con Argentina. No se conocen consecuencias graves en cuanto a que la OCDE sancionara o sanciones importantes a países que han incumplido. Lo que sí todos sabemos es que cuando uno negocia, y más un país negocia sus productos, como es el Uruguay, que es un país básicamente exportador, cuando negocia con cualquier país del mundo, los otros países le van a exigir, antes de negociar cantidades, precios, forma de pago, le van a exigir que ese país sea un país serio. Y bastaría que un gobierno de otro país dijera que Uruguay no es un país serio, o que no es un país en el cual confiar, o en el cual aplique la normativa internacional en cuanto a regulaciones, etcétera, etcétera, creemos que sería realmente muy grave y podría realmente tener perjuicios importantes. Quizás todo esto, como también lo dije anteriormente, se anticipó en cuanto a las crisis. O sea, no olvidemos que hasta el 2008, hasta esta parte, el mundo era distinto, era el mismo mundo, pero era diferente en cuanto a el incumplimiento o la falta de compromisos y los problemas, las grandes fortunas que los bancos han perdido desde las burbujas financieras hasta las bolsas internacionales, y no olvidemos que Latinoamérica termina siendo un país o un continente, y los países que están en este continente son países que están en pleno crecimiento, plena expansión, con lo cual justamente los países que tienen, como les decía al principio, tienen sus inversiones en Uruguay o en Latinoamérica, van a tratar de alguna manera de resarcirse de utilidades y de ganancias y de dineros de estas empresas que de alguna manera están en ebullición, y están estas sucursales, estas empresas del exterior, que están de alguna manera teniendo un crecimiento y un ingreso importante. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro. Hubiera preferido estar con el senador Saravia, que lamentablemente, como les decía al principio, no pudo estar presente, porque justamente se está en este momento en el Senado discutiendo en cuanto al tratado para impedir la doble tributación, el tratado de información con la Argentina. Y bueno, y nosotros, insisto, nuestra Concertación Republicana Nacional, a la cual represento, no está en contra, o no es la idea de tirar palos a lo que se está haciendo, que creemos que hay que hacerlo, y creemos que es importante que Uruguay se vaya cada vez más insertando en un mundo que consideramos que está cambiando y que es un mundo diferente a lo que era hace 10, 15 años atrás. Pero con la República Argentina en particular tenemos nuestros temores, nos preocupa realmente que Argentina no cumple sus compromisos, con lo cual es como firmar un acuerdo, un contrato con alguien en el cual uno no confía del todo que va a cumplir lo que está comprometiendo a firmar. Entonces creo que el problema radica básicamente en ese aspecto, en el cual justamente nuestro socio, en este caso, no nos está dando la confianza suficiente como para la firma de un tratado de esta importancia. Bueno, buenas noches a todos y nos estamos viendo.